aquí en Vive la Mañana tratamos temas de la vida cotidiana y yo sé que cuando hablamos de adolescentes surge la pregunta, ¿por qué son tan rebeldes? Y eso es lo que queremos hablar porque queremos entender por qué esta etapa de sus vidas también les genera estas reacciones y esta manera de nosotros percibirlo. Por eso es que hoy nos acompaña aquí en el set de Vive la Mañana la licenciada en Psicología Valeria García, quien nos dará esas herramientas que necesitamos para poder procesar y hablar con ellos de una de sus etapas tan importantes como lo es la adolescencia. Bienvenida, Valeria, a Vive la Mañana. Hola, Adán, muy buenos días y agradecerles también por estar acá. Bueno, la rebeldía en la adolescencia, ¿verdad? Qué gran pregunta e incluso preocupación atrae tanto a padres, educadores y hasta personas cuidadoras. Y es que les tengo una noticia. La rebeldía tiene todo un contexto científico del por qué es que funcionan así los adolescentes en esta gran etapa y tiene que ver con su cerebro. Nosotros pasamos por ahí y en ocasiones se nos olvida, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que está ocurriendo en la cabeza de un adolescente? Claro, bueno, lo que pasa a nivel cerebral son varias cosas. La primera es esa parte de desarrollo a nivel de su cerebro, lo que significa que esa parte de la corteza prefrontal, esa que tiene que ver con la autorregulación, la planificación y la toma de decisiones, está en completo desarrollo. Y no solo eso, Dan, es que es hasta los 25 años que termina de desarrollarse nuestro cerebro. Entonces imagínate, o sea, no es solamente que por qué es que están rebeldes o por qué es que les cuesta tanto recibir una instrucción, y es que tiene todo un sentido. Por ejemplo, también toda la parte del sistema límbico que tiene que ver más con esta parte emocional está disparado. Por decirlo de alguna forma, está a nivel emocional están interesándose o internando al doble las emociones y como bien lo decís, todos pasamos por esta etapa, ¿verdad? El conflicto de ponernos de acuerdo, porque dentro de ellos todavía está como definiéndose su identidad, quizás, claro. ¿Verdad? ¿Qué es lo que quiero llegar a ser? ¿Por qué me siento así? Estos cambios físicos, son preguntas que surgen. ¿Cómo las podemos abordar nosotros desde la perspectiva de acompañamiento? Claro, por ejemplo, como bien decís, hay una gran etapa de desarrollo en general, ¿verdad? Incluso hay hasta duelos del cuerpo de niñez, hasta tengo un duelo con mis papás porque ya no son esos papás de mi niñez, sino que ahora yo ya quiero buscar la autonomía e incluso cuando, por ejemplo, tenemos a una persona adolescente que nos pide un permiso, ¿verdad? Y les decimos, no, porque me parece que es muy lejano. Ellos lo que sienten es, por así decirlo, que estás invadiendo su autonomía. ¿Por qué? Porque también ya empiezan a desear tener esa autonomía, esa toma de decisiones y en cuanto atravesamos un no como respuesta, se sienten más bien sumamente amenazados. Claro, Valeria, uno como papá tiene como esa idea de que ellos siguen siendo los niños de uno, ¿verdad? Y entonces cuesta definir esa línea desde donde yo ya tengo que dejarle empezar a trabajar él de manera independiente o a ella. Claro. ¿Cómo hacemos también para nosotros tener esas señales? Porque no podríamos decir, es de esta edad a esta edad, porque todos son diferentes, pero para tener como tal vez alguna idea de por dónde empezar a dejar a soltar algunos de esos prejuicios también, ¿verdad? En donde decimos, ay, no, es que todavía es muy pequeña, muy pequeño, muy bebé, ¿verdad? Y empezar a darle a ellos la opción de ser quienes quieren ser. En realidad sí hay etapas dentro de la propia adolescencia, ¿verdad? Está esta etapa más temprana o esta preadolescencia, como llamamos, ¿verdad? Que es entre los 10 y 12 años aproximadamente. Ya a partir de los 12, 13 años, usualmente, como bien lo decís, la gran mayoría de personas adolescentes pues tienen realmente esa necesidad, porque es una necesidad, si ustedes lo notan, aquellas personas que tienen adolescentes en casa, realmente ya no es tan grato estar con mi familia, irme de paseo familiar, lo que quiero ahora es estar inmerso en mi mundo social. Y no está mal eso, porque no, a veces dijimos, no, usted hace caso porque usted no se manda sola, no se manda solo, ¿verdad? Claro, y era un poquito más autoritario en nuestros tiempos cuando nos formaron, ahora más bien es tratar de vincular para poder conectar con la persona adolescente y en conjunto incluso trazar límites o esas líneas, ¿verdad? De hasta dónde, cómo, porque algo muy importante, el cerebro está en desarrollo. No es que ya lo tenemos check, sino que vamos a seguirles acompañando y guiando de una forma que se puedan sentir apoyados, escuchados y empatizados para poder seguir promoviendo esa autonomía que mencionabas antes. Y la otra parte del extremo es, ya no es mi chiquito, mi chiquita, sino es, ya usted está grande, juéguesela. Que también eso los hace sentir un poquito solos, ¿verdad? En el proceso. Eso es muy importante porque, como les digo, o sea, no es
dejarlos y listo, ni tampoco la sobreprotección. Al contrario, es ir en esa flexibilidad que tanto nos cuesta a nosotras las personas adultas, porque la adolescencia va a requerir de energía, así como cuando eran más chiquititos, requiere la misma energía para poder guiarles y decir, ok, ¿querés asumir esto? ¿No querés asumir esto? ¿Cómo querés asumirlo? Y yo te voy a estar apoyando al otro lado también. Aquí podemos hablar de reglas que se tienen que aclarar y definir en esta nueva etapa también. De hecho, podemos utilizar la palabra acuerdos incluso, Dan, para que sea como algo más flexible y que sea más incluso atractivo, ¿verdad? Y no como esto de la regla así, 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 sino decir, ok, tenemos esta situación, ¿qué harías vos? Y ahí le estamos delegando responsabilidad y fomentando esa autonomía. ¿Qué impacto tiene la autonomía en la persona adolescente? Bueno, genera personas seguras, decididas y con un gran potencial para su futuro. Claro. El tema de la escucha, también nos pasa que andamos en el corre-corre y ellos viviendo su etapa y tal vez nosotros decimos, bueno, juéguesela, pero no nos damos el espacio para conversar, para saber qué es lo que está sintiendo y por qué lo está sintiendo. ¿Cómo podemos generar esa cercanía si más bien ellos en ocasiones dicen, ay, qué vergüenza, hoy, ¿por qué yo hablar de estos temas, verdad? ¿Cómo podemos hacer esa conexión? Claro, bueno, yo creo que ese es el reto mayor en la adolescencia, porque es esto entre flexibilizo, me acerco, cómo me acerco, y siempre respetar lo que la persona adolescente decida, pues decir. Por ejemplo, no sé, tienen una situación y créanme, si ustedes están en la posibilidad de escuchar y no responder o decirles qué tienen que hacer, va a llegar el momento. Entonces, cuando eso suceda, ustedes van a tener también la posibilidad de poder simplemente preguntarle, no sé, qué tan importante esto es para vos, cómo puedo yo ayudarte, y no de una vez, porque además, ¿verdad? Obviamente, como papá y mamá, por ejemplo, nos puede suceder que queremos solventar todo, y capaz lo que requieren es simplemente que les escuchemos. Hablemos también de lo que caracteriza a un adolescente y es su cuarto desordenado. ¿Okay? Esto que decías ahora del desarrollo del cerebro puede ser también que lo estén reflejando en ese modelo que tienen en sus espacios. Claro, y es que prácticamente les cuesta mucho, tienen mucha dificultad de seguir instrucciones, porque quieren ahora hacerlo a su forma, a su manera, sus colores, su mood, ¿verdad? Literal es como yo escuchaba papás que me dicen en consulta, Valeria, pero ¿cómo hago si yo abro esa puerta y eso es? Y yo, ok, pero es que ese es su espacio. Y si hay reglas en casa o hay acuerdos que se trazaron, pues hacerle el recordatorio. Pero de alguna forma esto tiene que ver con toda esta parte más impulsiva, más relajada, que no es en todos los casos. Hay chicos que igual tienen sus cuartos pues, impecables, digamos. Que eso también me lleva a la pregunta de la personalidad. ¿Cuándo es un tema también donde la personalidad es un poquito más fuerte, más agresiva, tal vez a la hora de uno querer acercarse o tener alguna diferencia? A otros que son más dóciles, entonces uno, no, la adolescencia de este hijo mío fue maravillosa, pero de este otro no tengo más que luchar y lidiar, ¿verdad? Porque todos los hijos también son diferentes. ¿Cómo logramos identificar un tema de personalidad que se va desarrollando a un tema de la etapa que va a ser transitoria? Claro. Bueno, por ejemplo, ya en temas de personalidad como tal, tienen que ver en la forma en que se desempeñan en general. ¿Qué pasa en la adolescencia? Sí va a haber un desorden, por decirlo de alguna forma, en nuestro sistema familiar incluso. ¿Por qué? Porque veníamos haciéndolo de cierta manera y el adolescente tiene toda la posibilidad dentro de su etapa de denunciar, de decir lo que ya no me gusta, de incluso hasta decir, papi, ¿pero por qué? Porque usted ¿verdad? Antes eso era así como sin pensarlo ni decirlo, pero en la adolescencia les da como ese empoderamiento, de verdad, o sea, es una cuestión como ya muy interna que sucede y que es real. Entonces, como igual pueden haber chicos más, ¿qué podemos decirlos? Como más dóciles, más apacibles también, ¿verdad? Eso también tiene que ver con su personalidad, o incluso he tenido personas también que van a terapia en un sentido de que es demasiado introvertido. Eso está bien, está mal. Está desarrollando su personalidad, está desarrollando su identidad también. Que es tan valioso, porque al final de cuentas lo que hagamos o marquemos en la vida de ellos va a determinar hasta su futuro y su forma de enfrentar esos desafíos. El tema de las emociones. En ocasiones nosotros pedimos que ellos actúen de tal manera, pero no nos miramos a nosotros mismos cómo estamos reaccionando ante las situaciones que vivimos. Claro. Es como el modelaje que uno considera que es tan importante para ellos. Claro. ¿Cómo los apoyamos a gestionar emociones? Que para ellos va a ser como ese volcán que de vez en cuando hace erupción. Exacto. Bueno, lo que estás diciendo lo tomaré, o sea, el modelaje dentro de la niñez y la adolescencia prácticamente que es el 90% más de lo que decimos, ¿sí? Más bien tiene que ver en el
cómo papá gestiona su enojo, cómo mamá, cómo la tía, que tal vez sea un factor significativo, la abuela, etcétera, gestiona su enojo, su miedo, qué escuchan, porque esto en definitiva va a impactar el cómo él o ella pueda también ir hacia adentro en su mundo emocional y por ende pues gestionar, ¿verdad? Sus emociones. Sencillo no es en la adolescencia, aunque tenemos esos grandes picos, como vos decís, ese volcán que erupciona, ¿verdad? A nivel emocional, en ocasiones más bien son muy retraídos y por eso es que yo promuevo montones los espacios seguros, porque en estos espacios seguros es donde tienen la posibilidad de poder expresarse realmente en el sentido de me está pasando esto, ¿qué puedo hacer? Usualmente puede ser un amigo, ¿verdad? Como una persona de su misma edad o incluso tienen personas significativas, adultas, un docente, por ejemplo, puede ser una figura muy significativa de una persona adolescente y que pueda expresarse y que pueda, pero con papá, mamá, es un poco más complejo que lo puedan hacer. Qué interesante, porque uno pensaría que en la casa es donde ellos se sienten seguros y pueden hablar de algunos temas, pero también nosotros no hemos generado esos espacios. Exacto. No hay un lugar donde uno diga, puedo sentirme en la confianza de tratar este tema. ¿Y cómo logramos? Podemos revertirlo, a pesar de que en la adolescencia decimos, no, ya lo que hice, lo hice. Podemos revertir algunas de esas cosas, tal vez para que alguien diga, bueno, no voy a echar todo a la borda, creo que todavía hay esperanza. Claro, ¿qué pasa? Muchas veces cuando tenemos un modelaje más autoritario, lo que vos decías, en esta casa es lo que yo digo y punto, pues efectivamente no va a haber tanta apertura a la hora de yo poder expresarme a nivel emocional, ¿cierto? Porque nos pasa hasta nosotros como personas adultas, ¿verdad? Sentimos cierta, yo siempre los llevo al contexto de que si yo persona adulta me pasa ahora una persona adolescente que está en desarrollo, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, mucha paciencia, lo que te decía, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay que aprender a flexibilizar y decir, yo quiero decirle qué tiene que hacer ya, pero mejor voy a respirar profundo, me voy a regular yo primero como persona adulta y voy a escuchar y atender la necesidad de la persona adolescente. Claro. Valeria, también en este tema de lo que absorben, porque en ocasiones la música, sus amigos, alguna que otra tentación que llama uno de los vicios que también están por ahí. Claro. ¿Qué podríamos hacer como para darles a ellos también la oportunidad de que decidan correctamente? Claro, la información da. Siempre, si se puede, desde el hogar, brindar información sin tabúes, sin tal vez prejuicio, sino brindando lo mismo, un espacio libre de empatía y de escucha a partir de, porque también a veces nos ponemos demasiado creativos, ¿verdad? Y vamos a brindar información que capaz no conocían y está siendo un poquito más de lo que estaban preparados o preparadas para recibir. Es como, ¿vos qué sabes de sexualidad, por ejemplo? Contame. ¿Verdad? Y nos hacemos igual y brindamos ese espacio poco a poco, porque como habrá unos que dicen, ay no, ¿qué es eso? Yo no quiero hablar de eso. Habrán otros que digan, mira, lo que es lo que escuchaba en el cole, A, B, C y D, ¿verdad? Pero siempre el hogar, por supuesto, que va a ser el referente para poder expresarle a la persona adolescente toda la información que requiera. Claro, bueno, este tema de verdad que es apasionante. Muchísimas gracias por acompañarnos, Valeria García, psicóloga, aquí en Vive la Mañana. A manera de cierre, yo creo que siempre es importante llevarse la tarea. 3 puntos que podríamos decir resumen lo que hemos hablado. Claro, número 1, que la adolescencia definitivamente es una etapa del desarrollo y tiene que ver con nuestro cerebro. 2, la empatía y la escucha es clave para conectar con mi persona adolescente. Y 3, generemos conexiones en vez de distancias. Tratemos de vincular con la persona adolescente en vez de decirle lo que a mí me parece que es. Sino tratemos de interesarnos por su mundo, lo que decía, desde que tengo un chico gamer hasta que tengo a alguien súper deportista, interesémonos en eso. Excelente. Valeria, muchas gracias. Gracias a ustedes. Vamos a estar con vos más adelante también en otros espacios, porque este tema y otros de familia son tan útiles también para poder disfrutar entre todos los espacios que tenemos y que son de convivencia al final de cuentas. Excelente. ¿Dónde te pueden contactar? En el 8538-6311. Perfecto. Muchísimas gracias.